Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo están en tu casa? ¿Ya? ¿Cediéndole el control a Dios de sus vidas? ¿Ya te quedó claro, ya nos quedó claro que si el universo, cada planeta del universo, cada estrella es sostenida por la mano de Dios, cuanto más tu vida? Entonces, mientras la Tierra siga en ese lugar, quiere decir que Dios está al control de todo, que está al control del mundo, que está al control de tu vida, que está al control de tus emociones. Claro, si tú se lo permites. Has descansado mejor, has dado pasos de fe, perdón. Estás más consciente de que este tiempo, esta temporada fue de avivamiento para el que quiso. Fue una temporada de pesca, fue una temporada de siembra, fue una temporada tan necesaria. Hace días atrás mi esposo y yo estábamos platicando estábamos agradeciendo más que platicando, dábamos gracias a Dios por estos tiempos bueno, el mundo lo llamó coronavirus, ¿no? Estos tiempos en los que pasamos muchos días en familia, encerrados, conociendo cosas de nosotros que creíamos ya seguras, desconociendo otras que no sabíamos que las teníamos dentro, pero de verdad han sido tiempos de darle gracias a Dios aquí en casa, de decirle, Señor, gracias, gracias por estos tiempos de avivamiento para el mundo, donde ya más personas están hablando de ti, se están acordando de ti, Señor. Te están reconociendo y están reconociendo la necesidad que tienen de ti en sus vidas, Señor. Así que para los que amamos a Dios, para los que dependemos de Jesús, para los que necesitamos que Dios tomara el control de nuestros corazones, de nuestros días, ha sido una muy buena temporada de avivamiento, de madurar en nuestra fe, de madurar como familia, de madurar en los roles que tenemos cada uno en casa, como esposa, como esposo. Dijo mi esposo, ahora sí les voy a decir lo que me estaba diciendo hace días. Yo creo, así me dijo, fueron palabras de él, que aquí está, que no me deja mentir. Yo creo que ni en 10 años hubiéramos madurado tanto en fe, hubiéramos necesitado y hubiéramos sabido del poder de Dios de esta manera, como ha sido en estos días, en estos tantos días de encierro, de estar sometidos a una tormenta, de estar sometidos todos los días a un pequeño microorganismo que de verdad nos hizo a muchos decirle gracias, Señor. Espero que sea tu caso, que hayas alzado la vista al cielo e independientemente de la condición, de cómo lo hayas pasado, hayas madurado en fe. Como siempre lo digo, vendrán tormentas peores. Si perdiste un familiar en medio de esta tormenta llamada COVID, déjame decirte que otros pasaremos otras tormentas o hemos pasado tormentas muy feas. Ahí al principio de estos videos en el canal de YouTube, que Dios me permite y que con mucha responsabilidad quiero agradarle a Él, pues ahí conté, ¿no? Que todos tenemos tormentas, diferentes tormentas. Por ahí conté cuál fue la de nosotros durante más de 6 años. Entonces, espero que sea tu caso. Así que comenzamos. El tema que te traigo hoy justo habla de eso. En la tormenta, Él te sostiene. Bueno, Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ahorita te explico por qué Jesús le dijo eso a sus discípulos, que tuvieran ánimo y no miedo, porque Él estaba aquí. Bueno, como todos sabemos, hay atletas que tienen una capacidad física, atletas de alto rendimiento, ¿no? Que tienen una fortaleza física para romper récords mundiales y olímpicos. Pero muchos de ellos, sabemos de historias de muchos de ellos que acabaron su vida de una manera totalmente inesperada siendo atletas de alto rendimiento, ¿no? Acabaron su vida con una crisis emocional, terminaron envueltos en escándalos por adicciones, por suicidios, por violencia, etc. Te das cuenta que la capacidad física de una persona no es igual o proporcional a la capacidad de ánimo, de fe, de fortaleza espiritual. Bueno,
Lo mismo pasa con un coach o quien te anima sin tener el ánimo que viene de lo sublime, de lo celestial. Un coach, alguien que está empujándote, animándote sin Dios, sin Cristo en su corazón, sin tener ellos esa fortaleza que es Dios en sus vidas, pues te van a animar, te van a coachear. Pero déjame decirte que sin Dios seguramente tendrán el alma rota, sueños frustrados, amargura y generalmente están solos, pues ellos apoyan la autosuficiencia. ¿Cómo ha significado para ti la palabra ánimo en los últimos meses? ¿Qué tal? Bueno, yo muchas veces que me arrodillé a tener comunión con Dios, a orarle, muchas veces al día, como ya te lo he dicho, en casa nos hincamos, nos arrodillamos más de 10 veces al día. En una de esas, ya en medio del encierro, del confinamiento, yo le decía a Dios, dame ánimo, o sea, necesito, animes mi corazón, necesito que me des un soplo de aliento tuyo, Señor, para recobrar ánimo y fuerza, renueva mis fuerzas. Bueno, importante la palabra ánimo en los últimos meses, ¿no? Ánimo para levantarte, para levantar tu negocio, para conseguir empleo, para continuar, para darle una oportunidad a tu matrimonio, para volver a hacer una relación con tu esposa, con tu esposo. Ánimo hasta para orar. Bueno, cuando has dicho estoy desanimado es porque en tu interior se ha quedado sin fuerzas. Ya no tienes fuerzas para luchar, para continuar. Quiere decir que te estás rindiendo. Te recuerdo que hay una zona en ti, que es tu espíritu, tu corazón, que solo puede ser tocado y convencido por Dios. Para cuando tu espíritu esté abatido, reciba aliento, un soplo de vida de parte de Dios. Como siempre te lo he dicho, hasta el corazón solo puede entrar Dios. Otro humano solo podemos entrar hasta el alma, las emociones, dar medicamentos para controlar las emociones, para anestesiarlas, ¿no? Muchas de ellas para no sentir. Pero hasta tu corazón, hasta la raíz donde nacen, pues, todas estas situaciones que pierden el control sobre tus emociones, solo puede entrar Dios, nadie más. Bueno, la palabra ánimo se deriva del vocablo griego soplo. Necesitamos el soplo de Dios en nuestra nariz, en nuestra vida, para recobrar el ánimo. ¿En qué condición te encuentras hoy? ¿Estás desgastado por el calor de la tentación? Quizá todo el encierro, quizá toda esta pandemia te la pasaste enojado, frustrado, aislado y prometiste no volver a hacerlo. ¿Qué prometiste a tu familia? Oye, ¿no estás agotado de mantenerlo, de mantener esa promesa en tus fuerzas? ¿Estás abatido y desanimado con frecuencia? Todos hemos prometido cosas, ya no lo voy a hacer, de verdad, te prometo que ya no me voy a enojar, te prometo que ya no te voy a señalar, y más en medio de la crisis, bueno, damos un directorio de promesas, pero para tratar de mantenerlas, acabamos desanimados y agotados si lo hacemos sin las fuerzas de Dios. Aunque compres, vendas, te arregles, remodeles tu casa, subas, bajes, el ánimo que causan todas estas cosas muy pronto se va a ir. Te lo repito, vendrán tormentas, crisis y problemas quizá más fuertes. Así que sigue entrenando en lo poquito que nos queda quizá de esta pandemia, sigue entrenando tu ánimo dependiente del soplo de vida que Dios puede dar a él. El día en que los discípulos fueron testigos del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, ¿recuerdas el video antepasado creo, donde Jesús hizo que 5 panes de cebada y 2 pececitos fueran multiplicados para más de 20,000 personas? Bueno, imagínate la emoción, el ánimo que tenían los discípulos cuando presenciaron esto de parte de su maestro, ¿no? De Jesús. Pues, ¿qué crees que pasó? La multitud que fue alimentada con la multiplicación de estos panes y de estos peces, quisieron convencer a Jesús que se hiciera rey.
porque desde la perspectiva de esta multitud, con Jesús iban a tener la seguridad y su futuro económico. ¿Quién no querría tener en su casa o de representante de alguna nación a alguien que tiene la capacidad de multiplicar panes y peces y alimentar a toda una multitud? Todos, ¿no? Bueno, pues la multitud no tardó y quisieron hacer a Jesús su rey. Pero ¿qué crees que hizo Jesús? No solo rechazó la oferta, que era contraria al plan perfecto de redención, sino que subió a los discípulos a la barca para enviarlos hasta la otra orilla, lejos de la fama y del poder que le ofrecía el pueblo. Si has tenido éxito en algún proyecto, en algún servicio, sabrás que los aplausos y el reconocimiento suelen cautivarnos la mente, para distraernos, para apartarla del propósito principal que es el reino de Dios. ¿A quién no le gustan los aplausos, la fama, el poder? Pero no es por ahí. Nadie mejor para saber lo que Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús se retiró. En ese momento se retiró para orar en el monte. Dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Qué difícil batalla contra el poder y la fama, ¿no? Pero si Él lo hizo, siendo hombre, tú también. La mejor manera de conservar puro un sueño o visión que Dios te ha dado es a través de la oración. Necesitas estar en comunión y en oración constante, Es un descanso. Y yo no me voy a cansar en decirte, ora frecuentemente, no solo por los alimentos al despertarte, al acostarte, ¿no? Al salir de casa, ora frecuentemente, cuando te bañes, cuando arranques, si quieres, una toalla de papel, ¿no? Da gracias porque la tienes. Cuando te asomes a la ventana y veas el sol, ora, agradece, habla con Dios frecuentemente. Es más, pídele, Dios, enséñame a orarte, enséñame a amarte, enséñame a hablarte. Y Él, a través de su espíritu, de repente vas a estar orando por cosas que no creías que necesitabas orar. Recuerda, no es en tus fuerzas. Cuando doblas tus rodillas con humildad, recuerda, esa humildad de la que nos habla Dios no es la humildad de cargarte, te repito, un tronco en las espaldas y flagelarte hasta que te duela. La humildad que le da la gloria y la honra a Dios es de reconocerle a Él como soberano, como todopoderoso, como el creador. La humildad que a Él le da honra es reconocer tu lugar junto a Él, tu dependencia de Él y la necesidad en tu vida de Él. Reconociendo que Dios es el sustentador de tu liderazgo. Al Padre le agrada darte instrucciones. Justo allí, en plena comunión, en plena oración, es donde renuevas tu pacto de fidelidad y de obediencia. Los hombres y mujeres que oran poco son una presa fácil de la soberbia, de la autosuficiencia y sobre todo de la vanidad. Por eso, al principio del ministerio de Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto para orar y ayunar durante 40 días y 40 noches. Te voy a contar, esto está... Jesús se fue a ayunar y a orar durante 40 días y 40 noches. Imagínate el hambre que habrá sentido, el frío, la soledad, la debilidad. Bueno, Satanás no desaprovechó la oportunidad. Justo cuando estamos débiles, con frío en el corazón, espiritualmente débiles, cansados, desanimados, con hambre de ser saciados de afecto, de aceptación, justo Satanás aprovecha esas debilidades para tentarte. Lo hizo con Jesús. La primera tentación que Satanás le hizo a Jesús se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pues se supone que Jesús tenía hambre, imagínate, ¿no? Hambre de alimento, estaba en pleno ayuno. Entonces Satanás, sabiendo de esta necesidad de hambre de Jesús,
lo tentó diciéndole, convierte estas piedras en pan, casi casi y aliméntate, no tienes por qué sufrir. Pero Jesús le contestó, seguro te la sabes. No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es donde valoras el alimento espiritual. Por ejemplo, que te estoy compartiendo. Que te estoy compartiendo es alimento espiritual. Tu cuerpo puede estar enfermo, puede tener hambre si es que estás pasando una mala racha económica, pero el alimento espiritual es superior. Es superior. El agua viva que Jesús es, quita la sed, pero esa sed que el agua natural no te la da, esa sed que te ha provocado las circunstancias por las que has pasado. La segunda tentación que Satanás le ofreció a Jesús fue, lo llevó al punto más alto del templo en Jerusalén. Yo me imagino que desde ese punto más alto en el templo en Jerusalén se veía toda la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Imagínate la altura, pues decirle, tírate. Era casi una muerte segura, ¿no? Pues las escrituras dicen que Él ordenará a sus ángeles que te protejan y que te sostendrán con las manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Si alguien también se sabe las escrituras, ya viste quién es. Jesús respondió, las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. En otras versiones dice, no tentarás al Señor tu Dios. Un día, aquí voy a hacer a colación un comentario, un día un pastor, un líder espiritual de alguna iglesia cristiana, agarró una víbora, hace poco lo vi en las redes sociales, agarró una víbora, una serpiente, y declaró sobre ella, decretó, ahí te repito, error de muchos, decretar y declarar cosas que Dios no dijo en su palabra. Solo podemos declarar lo que está escrito en su palabra, pero cosas que salgan de nuestra concupiscencia, de nuestro ser, de nuestra mente, no se pueden declarar. Lo que está dicho ya está dicho en su palabra. Bueno, este líder espiritual agarró a la serpiente y declaró sobre ella, en el nombre de Cristo, porque yo estoy y Cristo está conmigo y Dios va. Se la acercó y ¿qué crees que hizo la serpiente? Lo mordió. Obviamente lo sacaron en ambulancia, con síntomas pues ya propios del veneno de la serpiente depositados en su torrente sanguíneo. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la tercera vez y la última que Satanás tentó a Jesús fue cuando lo llevó a la cima de un monte, de una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús contestó, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Cuántas personas movidas por Satanás te han dicho, si me adoras, si votas por mí, yo te daré todo esto? Así no es, así no es. Es por medio de Dios como se obtienen las cosas, no a través de ofrecimientos para que una persona se sienta adorada, aplaudida, popular. Así no es. Bueno, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. 40 días siendo tentado Jesús. Era Jesús, Dios mismo negando su deidad. Era Jesús, tentado por Satanás. ¿Qué nos espera a ti y a mí? A ti y a mí, si no estamos con Dios y Jesús no está en nuestras vidas. ¿Ves? Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, sométanse a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. La única manera de resistir una tentación no es teniendo el ánimo arriba, no es amarrándote un hilito en el dedo para acordarte que no lo debes de hacer. Es sometiéndote a Dios. Ese sometimiento que libera, no te confundas, no el sometimiento que el mundo te quiere hacer creer que es hacia Dios, un sometimiento casi que no puedes vivir. Y no, es un sometimiento que libera, como cuando tu hijo se somete a las reglas de tu casa para prevenir accidentes, enfermedades, para prevenir malas amistades, adicciones. Es la misma manera, es el mismo método. Si no estás sometido a Dios, ¿cómo vas a resistir la tentación de la ira, de la infidelidad,
de cometer fraude, de la mentira, de la soberbia, de las adicciones a antidepresivos? ¿Cómo vas a someterte a la tentación de hacerte daño y de hacer daño? ¿Cómo vas a someterte a la tentación del aplauso, de la fama y del poder que te ofrece el mundo? Toda obediencia, quiero que sepas, será puesta a prueba. Cuando decides hacer la voluntad de Dios, glorificas su nombre, pero tu obediencia aún así será sometida a prueba. Encontrarás barreras difíciles de resistir en tus fuerzas. Dios no disfruta de tus sufrimientos, pero los permite. ¿Sabes por qué Dios permite nuestros sufrimientos? Para que aprendas a confiar en Él, para que aprendamos a confiar en Él y no en nuestras capacidades. Por eso es que Jesús fue a orar por sus discípulos al monte, para que no cedieran ante la tentación de la fama y el poder que el pueblo les ofrecía, que la multitud les ofrecía. Jesús, te recuerdo, cuando terminó de alimentar a las más de 20,000 personas, la multiplicación de los panes y de los peces y el ofrecimiento de la multitud para que fuera su rey Jesús, inmediatamente subió a sus discípulos a la barca y los mandó a la otra orilla. Y él se fue a orar por ellos para que no cedieran ante la tentación. ¿Te das cuenta de la importancia de la oración? Ese tiempo que Jesús se fue a orar al monte no es el mismo que los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en ayuno. Fue otra oración que hizo Jesús por sus discípulos. Si Jesús oraba, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que obtendremos algo sin orar? Por lo menos paz. Yo digo por lo menos, pero es la base, la paz es la base. La paz en tu corazón, la paz de Dios es la base de todo éxito en tu vida. Bueno, Jesús subió a los discípulos a la barca y al anochecer, con vientos contrarios, con una probabilidad muy alta de tormenta, los mandó a la otra orilla. Ellos estaban asombrados, pero era más el asombro de que la multitud les había aplaudido, ¿no? Les había casi, bueno, pues te digo, lo querían a Jesús como rey. Iban como aturdidos por la fama y el poder que se les ofrecía. Entonces, los discípulos solos sin Jesús en la barca, se formó una tormenta. Dice en Mateo 14:24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos no habían escogido ni la ruta, ni la hora, y además estar lejos de Jesús para pasar esta tormenta. ¿Estás de acuerdo que Jesús los subió a la barca y los mandó a la otra orilla y Jesús se fue a orar a un monte? Entonces en ellos comenzó el miedo y el estrés y el disgusto, ¿no? ¿Por qué Jesús nos envió solos? ¿Por qué no viene con nosotros? ¿Por qué nos envió en medio de una tormenta? Déjame decirte que yo estuve en medio de 2 tormentas de tipo huracán, casi a los 2-3 años de casada, creo. Una fue el huracán Emily y seguidito, muy poco tiempo después, el huracán Vilma, ese que tenía el tamaño de todo el Golfo de México. Bueno, déjame decirte que yo lo viví en tierra, ¿no? ¿Cómo será una tormenta en alta mar y sin Jesús? Ha de ser amenazante y el reclamo seguro, ¿no? Seguro los discípulos dijeron, ¿y dónde está Jesús? Lo mismo sucede cuando somos puestos en una tormenta, en una prueba, en una crisis, en un problema, y las condiciones son contrarias a lo que esperábamos. Jesús estaba lejos de allí, lejos de ellos, orando en la montaña para que los aplausos y los reconocimientos de la multitud alimentada no los apartara de su misión principal. Así quiero que sepas que en alta mar, en medio de esa tormenta, pasaron 3, 6, 9 horas de lucha en la barca para sobrevivir en el mar. La embarcación perdió el rumbo. Ni siquiera ya sabían dónde estaban. ¿Y por qué Jesús no acudió inmediatamente si sabía que eran sus discípulos y estaban sufriendo, tenían miedo? ¿Por qué no acudió Jesús inmediatamente? Porque Él tiene el control, no de la barca, de la naturaleza. Cuanto más intensa sea una prueba en nuestra vida,
nuestro nivel de confianza será mayor, de confianza en el Señor. Él está allí para demostrarlo. Dice en Marcos 14 del 25 al 28. Aquí está el relato. A eso de la madrugada, a las 3, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. Les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ellos pensaban que cuando vieron a Jesús acercarse a ellos en medio de la tormenta, ellos en la barca y Jesús caminando sobre las aguas, lo primero que pensaron es que Jesús era un fantasma o era el espíritu de algún navegante muerto ahí, ¿no? Jesús caminó sobre el agua porque es el dueño del universo, de todo lo creado, y todo lo creado, el mar, el cielo, las montañas, el viento, se somete a sus propósitos. Te recuerdo que tú y yo somos creados por Dios. Bueno, chécate esto. La naturaleza humana, al no saberse mover en el terreno de la fe, pero sí se sabe mover muy bien en el terreno de la superstición, no podían creer que fuera Jesús sobre el agua y creyeron que era un fantasma o el espíritu de algún navegante muerto. Pero Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28. Pedro comenzó a caminar hacia Jesús sobre las aguas turbulentas, viendo a Jesús a los ojos, pero dejó de verlo y en ese momento comenzó a hundirse. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14. Todos hemos sido testigos de milagros. Todos hemos sido testigos de milagros. Y déjame decirte que como médicos, más, aunque nos cueste aceptarlo, les cueste aceptarlo como médicos, pero todos hemos sido testigos de milagros. A nivel familiar, matrimonio, a nivel salud, a nivel economía, a nivel empleo, todos hemos sido testigos de algún milagro, claro que sí. Pero en el momento de una tormenta en nuestras vidas, se nos olvidan y cuestionamos: ¿dónde está Jesús? Cada vez que pases una tormenta, una crisis, un problema, échate un clavado a tu pasado y vas a encontrar muchas veces que de manera inexplicable o muy poco segura, Dios hizo un milagro en tu vida. ¿Dónde estaba Dios cuando me quedé sin empleo, cuando perdí mi salud, mi libertad, mi gozo por servir a Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando murió un familiar, cuando perdí a mi ser amado? Necesitas saberte fuerte en su presencia, fuerte porque Él tiene el control. Necesitas saberte fuerte porque en la prueba Él te enseña a depender y a confiar de Él. Mateo 14, 31. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Cuando Pedro comenzó a hundirse, empezó a caminar sobre las aguas hacia Jesús, lo dejó de ver y comenzó a hundirse. Jesús lo saca, le extiende la mano y lo saca y le dice, en otras versiones le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Bueno, entonces, ¿por qué se pierde el ánimo? Porque tenemos poca fe y se presenta inmediatamente la duda. ¿Por qué dejamos de mirar a Jesús? Porque nos distraemos con la tormenta, con el miedo, con el ruido, con las olas, con los pagos por hacer, con mi marido que me estoy peleando, ¿no? Porque nos distraemos y dejamos de tener la vista puesta en Jesús. En pocas palabras, nos distrae el miedo y la duda. En Mateo dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. La importancia de que Jesús vaya en tu barca llamada vida. Lo que necesitas aprender en medio de una prueba o un problema es: este problema es un problema de fe
y tiene el objetivo de reafirmar y afirmar tu confianza en Dios. Este problema, esta tormenta que estás pasando o que vamos a pasar, es temporal. Este problema por el cual estás pasando o vas a pasar no debe de debilitar tu misión. Y que sepas que la presencia de Jesús hace la diferencia. Así que hoy lo sabes, no confíes en tus fuerzas. Si enfermas, ya hay excelentes médicos y tecnología puesta para ayudarte a sanar, ¿no? Si viajas, ya hay aviones súper rápidos, súper veloces. Además, en estas temporadas que ya inician los viajes, bueno, además súper seguros, ¿no? Ya vamos a ir en una burbuja estéril casi, Dios mediante. Si quieres descansar, no hombre, ya existen unos colchones hasta con cuarzos. Y un día me compré un colchón con cuarzos. Cuando no conocía de Dios, déjame confesarte que mi fuerza dependía de cuestiones que mis ojos vieran o mis manos tocaran. Así que para descansar, porque obviamente sin Dios tenía unas noches terribles, pues me compré un colchón que tenía, lo venden en Atlas, una cosa así, un colchón que tenía cuarzos y yo no digo que no te ayude, pero ¿por qué no ir con el creador de los cuarzos? Yo no digo que no te ayude algo de la naturaleza, pero ¿por qué no ir con el creador de la naturaleza, no? Bueno, si quieres descansar, te vas a comprar un colchón fantabuloso, ¿no? El mundo se volvió experto en darnos confort y seguridad. Han hecho edificios más seguros para resistir los sismos, los temblores, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tiembla y hasta al grado de enloquecer cuando escuchan la alarma sísmica? Si se supone que los edificios ya están súper seguros. Pues porque seguimos siendo frágiles, nuestra condición humana, debes aceptar tu condición humana. Eres frágil, soy frágil. Nos vamos a seguir enfermando, por eso somos frágiles. Nos duele una separación, nos duele una pérdida, nos desalienta el engaño. La condición humana es frágil sin Dios. Aunque el mundo avance en ingeniería, en medicina, en recursos digitales, recuerda, la condición humana es frágil y temerosa. Aquel que diga que no le tiene miedo a nada. Una cosa es tener temor, que te da la precaución de prevenir, como alguna vez te lo dije, ¿no? Hay gente que tiene que hacer un viaje y se mueren, tienen fobia a subirse a los aviones o a un coche y nunca lo hacen. Están escondidos en su casa, el miedo los paraliza. Hay gente que se sube al coche, se pone el cinturón de seguridad y emprende el viaje. Los dos tienen la misma posibilidad de sufrir un accidente, nada más que uno confía. Bueno, hoy más que nunca necesitas el ánimo de Jesús. Sin su presencia no habrá paz en tu corazón ni en tu casa. ¿Te das cuenta la diferencia de que en tu vida, en tu corazón, reine la presencia de Jesús? Es el dueño soberano. Entonces, hoy nos queda claro que el ánimo nos lo da Jesús, que toda circunstancia, toda tormenta, todo sufrimiento, Dios lo usa para madurarnos en nuestra fe, en nuestra dependencia a Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la presencia de Dios vaya donde tú vayas, que Dios guarde tu entrada, tu salida, que seas intencional para hincar rodilla y orar, tener comunión con Él frecuente. Ya viste que fue a través de la oración como Jesús resistió las tentaciones. El poder de la oración, el poder de una oración en verdad y en espíritu, de una comunión con Dios en verdad y en espíritu, siempre, escúchame, siempre tendrá resultados en tu corazón, en tu vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto, Dios mediante.